Hola, soy Tani Fabiola Sandoval Castro del grupo Quinto B, Universidad Británica, de la carrera de Derecho. Este trabajo es para la clase de Bienes y sucesiones del profesor José Padilla. Y pues acompáñame a hacer este maquillaje mientras les platico sobre la sucesión testamentaria y legítima y sus características. Y bueno, supongamos que ya falleció nuestro familiar, ya pasamos todo el duelo, ya lo enterramos, ya tenemos el acta de defunción. ¿Qué sigue? Lo que sigue es si no sabemos si tiene testamento, supongamos para poder hacer este ejercicio, supongamos que no sabemos. No sabemos si dejó, nunca nos dijo nada, nada de nada. ¿Qué tenemos que hacer? Podemos hacer dos cosas. Podemos ir con un notario o podemos promover un juicio, de preferencia intestamentario, porque pues no sabemos si tenemos el testamento. Entonces promovemos un juicio intestamentario o legítimo. Entonces, la desventaja de pedirlo directamente con un notario es que nosotros no podemos checar directamente, no tenemos las credenciales para checar directamente si hay testamento o no, eso lo tiene que hacer un notario. Y si vamos a promover el juicio, pues el juez civil puede ir a algo que se llama RENAT, que es el Registro Nacional de Avisos Testamentario. Entonces, pues nosotros no tenemos que hacer nada más que eso. Promovemos el juicio y el juez va a checar directamente en ese registro. Ahora, dentro del supuesto 1, pues no hay testamento, entonces lo que se hace es un juicio intestamentario o legítimo. ¿Qué sucede ahí? Bueno, para empezar, el de cuyus, o sea, el de la causa, que es nuestro fallecido, necesitamos presentar de él su acta de defunción y pues nuestros documentos que serían nuestra INE o identificación oficial, algo que pruebe que somos familiares directos o hasta cuarto grado, que sería pues un acta de nacimiento, y ya no promovemos. Entonces tenemos nuestra sucesión legítima. Esto también puede pasar cuando el testamento no es válido, pero en este caso pues vamos a ver que no hay testamento. Entonces, pues ¿cuáles las principales razones para este juicio? Es proteger a la familia. Busca proteger la familia, en especial pues los cónyuges, los hijos, a veces los nietos, los abuelos, los padres, y que pues los bienes del decuyus, el fallecido o el occiso, pues no se pierden. Sí habrá veces que a lo mejor no hay gente que promueva el juicio, no hay familiares, no nada. En ese caso, los bienes pasan a la beneficencia pública y esto se hace a través del DIF. Pero de que un dueño, pues, es mejor que, un inmueble es mejor que tenga dueño, pues sí. Y si no hay nadie, pues qué mejor que se vaya a la beneficencia pública. Entonces, ¿quiénes pueden heredar en este juicio legítimo? Tenemos a los descendientes, que serían los hijos o los nietos. Tenemos a los cónyuges. Y sí, también las concubinas y concubinos tienen los mismos derechos que los cónyuges. ¿Esto puede generar problemas? Pues sí. Pero al tener pues esta relación con el decuyus, pues pasa a tener derechos automáticamente. Cuando se hacen estos juicios, se tienen que avisar que se van a hacer para que todas las personas interesadas puedan reclamar su derecho. ¿Quiénes pueden reclamar? Quien sea que crea tener derecho a esa herencia. Ya dentro del juicio, el juez verá si verdaderamente tiene este derecho o no. Entonces, también tienen derecho los padres, los abuelos en orden ascendente, hermanos, sobrinos y tíos hasta cuarto grado. Y bueno, ya vimos que el DIF, cuando no existen estos herederos. También existen los colaterales, que en este caso serían los sobrinos que heredan en representación de padres fallecidos o descendientes
o ascendientes o cónyuge en representación de pues, ausencias, ya sea los hermanos o los hijos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, bueno, mi abuelo, por ejemplo, que le quiere heredar a mi papá, por ejemplo. Mi papá ya no vive, yo puedo hacerlo en representación de él. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para hacer estos reclamos? En esta sucesión legítima tenemos que primero es la solicitud inicial. En esta solicitud inicial ya dije todos los que se creen con derecho a reclamar. Pueden hacerlo ante un juez y se empieza a procesar. En este procesamiento se declaran los herederos. Ya el juez dictaminará quiénes sí y quiénes no pueden heredar. Según la ley, claro. Ya una vez que tenemos claro quién sí puede heredar y quién no, tenemos que nombrar un albacea. ¿Quién puede ser albacea? Pues si se ponen de acuerdo los herederos, pueden ser los herederos o lo pueden designar ellos. Si hay algún conflicto, pues ya lo tiene que designar el juez. Después del albacea se tiene que hacer un inventario y avalúo. Esto lo hace el albacea. Tiene que hacer, ver cuál es toda la masa hereditaria y sanearla. ¿Esto qué significa? Que tiene que ver cuáles son los activos y los pasivos que dejó el decuyos y pagar las deudas o los pasivos con la herencia. Si la herencia no alcanza para cubrir toda la deuda, pues se utiliza toda la herencia y se da por pagada esta deuda. Si sobra, pues ya todo eso se repartirá entre los herederos. Una vez que se sanea esta masa hereditaria, lo que queda es hacer la partición y adjudicación de la herencia. ¿Hay problemas? Sí, siempre hay problemas. Bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces pueden no estar de acuerdo los herederos con lo que les toque. Y bueno, ahí ya le toca al juez poner orden. Pero pues una vez que ya se hace eso y la adjudicación y la partición y la adjudicación, pues ya cada quien se lleva lo suyo y se va con su golpe. Tengo un ejemplo. Una persona mayor de edad no hizo su testamento, pero pues dejó una casa y tuvo 2 hijos, un hijo y una hija. Los hijos crecen, la persona fallece y esta casa se queda sin ser testada. Entonces se promueve un juicio y supongamos el hijo tuvo 3 hijos y la hija tuvo 5 hijos. Si llegara a fallecer el hijo y la hija de la persona dueña de este inmueble, serían 50% para ella, 50% para él, pero en el momento de fallecer, pues pueden heredar sus hijos. Lo que ahí va a suceder es que los 2 hijos del hijo van a dividirse el 50% que pertenecía a su padre y los otros 5 hijos se van a repartir el 50% de lo que pertenecía a su madre. Por lo tanto, de este lado tenemos que les va a tocar 25% y 25%, y del otro lado les va a tocar un 10% para formar ese 50%. Entonces, para concluir, pues en este primer supuesto tuvimos a un fallecido, el decuyos, no dejó testamento, hay que ir a buscar si tiene testamento. Sabemos que tiene bienes y si no sabemos también podemos promoverlo. Vamos preferiblemente a promover el juicio directamente al juzgado civil. Ya el juez se dedicará a rastrear si efectivamente la persona tuvo o no tuvo testamento. Si encontró el testamento, pues cool. En este caso no lo encontró. Entonces pasa a ser un juicio intestamentario o legítimo. Las personas que crean tener derecho a la masa hereditaria van, lo promueven, se presentan. El juez ya dictaminará si tienen derechos o no tienen derechos sobre ellos. Y una vez ya que se dictamine y ya quede claro quién sí, pues ya se puede dar paso a dictar quién va a ser el albacea. A veces es un conflicto quién va a ser el albacea o no, porque pues como esta persona tiene que hacer el conteo de los bienes y todo, pues cuando hay problemas en las familias, pues luego no confían en sí entre ellos. Y bueno, un pleitero, ya cuando hay pleito, el juez dictamina quién lo va a hacer. Y algo que vimos en clase que le pregunté directamente al profesor es si la persona que va a ser el albacea también puede ser o no ser heredero, y me dijo que pues en todo caso, si le pregunté por ejemplo una persona que no quiere la herencia
pero pues le están diciendo los hermanos que por lo menos sea albacea. Esta persona puede repudiar la herencia y ser albacea de todas maneras. Para evitarse conflictos, pues esta persona no está interesada en la herencia, puede rechazarla, en este caso es repudiarla, y aún sin problemas puede ser albacea. Le voy a adelantar al azul porque si no nunca va a terminar. Continuamos con la sucesión hereditaria testamentaria. En este otro supuesto, ya promovimos el juicio. El juez ya fue a ver si tiene o no tiene el decuyos un testamento y resulta que sí tuvo. Ahí que va a proceder. Va a checar el último testamento que se haya hecho. El último, si el decuyos hizo 20 testamentos durante su vida, no importa si en alguno de ellos salía que, ay, te voy a heredar algo, y en el último que está estipulado y notariado dice que no, ese último es el que se toma como bueno. Siempre el último se va a tomar como bueno. El último, claro que se notarió y que quedó registrado. Ahora, el testamento es un acto jurídico. Ya habíamos visto en clases anteriores que es un acto jurídico. Entonces, este es un acto jurídico unilateral. ¿Qué significa? Que yo lo hago, yo lo ofrezco y tú puedes aceptarlo o rechazarlo. Pero de que yo lo hice y todo unilateralmente, no necesito tu permiso para hacerlo. Ahora, es personalísimo. ¿Eso qué significa? Que tengo que ir yo personalmente a hacerlo, no puede haber intermediarios. No se toma como válido si hay intermediarios. Yo tengo que ir a hacerlo, yo tengo que ir a presentarme para poder hacerlo. Ahora también es revocable. ¿Esto qué significa? Si en alguna vez estuviste incluida en el testamento, y yo por alguna u otra razón quiero quitarte mi testamento, lo puedo hacer. Si alguna vez quiero cancelarlo, si alguna vez pasa algo en que diga, oh, pues ¿sabes qué? Siempre no. Pues siempre no y ya. Mientras yo lo cambie a tiempo antes de morir y se notaría y todo formal, todo bien, pues ya te revoqué de mi testamento y ya no vas a heredar. Si no quiero, pues no heredas. Ahora, hay una distinción entre herederos y legatarios. Los legatarios tienen que ir sí o sí estipulados en el testamento. No puede haber legatarios en el juicio legítimo por la naturaleza de los legatarios. ¿Esto qué significa? A los legatarios se les deja un bien en específico. Como hay que especificarlo en un testamento, a fuerza tiene que estar en el juicio testamentario. Entonces, para no confundir, legatarios solamente pueden existir por su propia naturaleza en los testamentos. Ahora, ¿qué tipo de testamento tenemos? Tenemos los tipos de testamento. Tenemos los ordinarios de público abierto. ¿Esto qué significa? Que es otorgado ante el notario, firmado y con testigos. Tenemos de público cerrado, ordinario público cerrado, en el que se hace lo mismo, pero no hay testigos, se da cerrado y se le da al notario. Tenemos el de público simplificado, que es el que se hace cuando hay escrituras de una vivienda, por ejemplo, y está el holográfico. Ese se hace de puño y letra del que hace el testamento y no está bajo notario, pero pues necesita estudios periciales para determinar que sí sea de esta persona. Para evitarte problemas, ¿cuál puedes hacer? El ordinario público abierto. En ese no hay tanto problema porque se hace abierto. El notario sabe que hay, tú le vas estipulando que hay testigos de que fuiste y pues es el más que evita problemas porque todo está clarísimo ahí. Ahora, no nada más son los únicos que existen, también existen los especiales. Estos especiales, como su nombre lo indica, literalmente es cuando tienes situaciones muy, muy, muy específicas en donde no se pueden hacer estos trámites normalmente. ¿Cuáles pueden ser? El privado, que son casos excepcionales cuando no hay un notario disponible. Estos privados también pueden ser cuando hay una razón, no sé, de salud o de peligro, en donde se tenga que hacer el testamento rapidísimo antes de que suceda algo más. Y estos pierden su validez una vez que el peligro pase. Tenemos también el militar, que se da, pues, se les otorga,
a los miembros de las Fuerzas Armadas en campaña. O sea, no hay forma ni tiempo de que estas personas puedan ir a un juzgado, tengan que hacer todo esto. Entonces esto se les da a su comandante, se les entrega y ya las Fuerzas Armadas se encargarán de hacerla llegar en caso de que esta persona fallezca, pues a su familia. Tenemos también el marítimo, misma cosa como en el mar, por obvias razones. No se puede hacer trámites en oficinas porque muchas veces pasan mucho tiempo en el mar. Antes de zarpar, se les da este testamento y pues, si llegara a pasar algo, esta persona, como el anterior, les hace llegar el testamento a los familiares. Tenemos también los hechos en el extranjero y estos se otorgan conforme a la ley del país en el que se hizo. Es complicado, sí. Pasa con personas que viven en el extranjero o viajan mucho, sí, pero pues es extraordinario porque como se hizo en un país diferente, pues puede que se tenga que ejecutar diferente a las leyes de aquí de México. Un asunto muy, muy, muy importante son los requisitos de validez. Al ser pues un tema sensible porque se manejan pues a veces inmuebles, a veces cuentas bancarias, a veces cosas de mucho interés monetario, se pueden llegar a hacer vicios o cosas que invaliden el testamento. Entonces es bueno tener muy, 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 muy en claro cuáles son los requisitos de validez para que se pueda cobrar esta herencia, pues no haya abusos al momento de querer hacer valer estos, o inclusive antes de que el de cuyos haya fallecido, pues ver que no hayan habido estos vicios. ¿Cuáles hay? Por ejemplo, en el primero tenemos la capacidad del testador, ser mayor de edad y encontrarse en pleno uso de sus facultades mentales. Sí hay abusos en cuestión de gente que ya no está en sus facultades mentales y familiares se aprovechan de ellos para que firmen cosas o para que ha pasado de que son grabados diciendo cosas de ¿verdad que tú me vas a heredar? Mira, y le acercan el papel y la persona ya ni siquiera está en sus facultades mentales, ya está en las últimas, ya tiene alguna enfermedad o algo que no le permite pues ya estar plenamente consciente, pues estos familiares abusan de ellos. Entonces es importante que esta persona en sus facultades mentales y que sea mayor de edad. En segunda tenemos la voluntad libre y consciente que se une a lo de las facultades mentales. No debe haber vicios como el error, el dolo o la violencia. Hay veces que pues bueno, no, todavía están conscientes pero son amenazados por las personas que quieren obtener alguna herencia. Pasa mucho con la gente grande que ya está vulnerable y que por miedo o algo así pues terminan cediendo ante la violencia de las personas que quieren algo de ellos, ¿no? De la herencia. Si se llega a saber que hay algún tipo de amenaza o violencia, pues queda automáticamente invalidado este documento. Luego tenemos la forma legal. Esta forma legal es simple y sencillamente que el documento debe ajustarse al tipo de testamento elegido y debe estar pues con las formalidades que se requiere. O sea, notariado, con testigos, con las escrituras, etc. Debe ser un objeto lícito, aparte, perdón. Esto significa que los bienes y disposiciones deben ser posibles y permitidos por la ley. Y por último tenemos la revocabilidad. Esto significa que el testador puede modificar o renovar su testamento en cualquier momento. Como ya había mencionado antes, si este testamento que se está tomando en cuenta no es el último que se hizo, automáticamente queda invalidado. Ahora, aparte de la invalidez, tenemos la nulidad o caducidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, en los anteriores, en primera instancia, cualquiera que se detecte en estos requisitos para su validez y no lo tenga, queda invalidado por completo. O sea, de forma queda invalidado por completo. No se hace válido, no tiene ni siquiera cabida. Ahora, ¿qué significa el segundo? Que sí tiene todos los requisitos, pero por alguna u otra razón pasa algo y alguno o todos de sus puntos quedan nulos o pues caducan.
Eso significa que pues en un principio el testamento sí fue válido, pero por alguna de las condiciones que voy a decir a continuación, pues ya no se pudo completar esta sucesión y pues queda nulificado en uno, varias o todas de sus puntos. Entonces, después de eso, tenemos qué lo hace nulo y qué lo hace caduco. Para ser nulo, tiene que haber algún vicio o algo así, y los presenta desde su origen. Esto significa que desde su forma, por así decirlo, desde que fue hecho o cómo fue hecho, ya venía con requisitos que lo hacen nulo. Esto puede ser alguna falta de capacidad de la persona que está sucediendo, ausencia de formalidades, o sea, que no esté con algún notario, que no tenga testigos cuando se supone que debería tenerlos, que haya sido hecho con coacción o con violencia o con engaños. ¿Y qué pasa cuando en vez de ser nulo, está caduco? Eso significa que sí pasó, sí es válido, sí no hay ninguna nulidad, pero alguna de las condiciones no se cumple, ya sea que algún heredero haya fallecido, por lo tanto si se le está heredando, pues normalmente pasa a los otros herederos su parte. Cuando algún heredero repudia la herencia o renuncia a ella, lo mismo que cuando fallece, tenemos alguna imposibilidad de cumplir alguna disposición que indique el testamento. Tenemos también que algunos de los bienes que estén listados por alguna u otra razón ya no estén dentro de la masa hereditaria. O, como había dicho en un principio, cuando se supone que este testamento era el último y resulta que no, que hay otro mucho más reciente, pues entonces automáticamente este testamento que hipotéticamente estamos presentando queda caduco. Entonces, ¿cuáles serían las fases para presentar o pedir este juicio? Así como lo dije en el primero, pues tenemos las fases también del juicio testamentario. La primera fase sería presentación del testamento. Si es que se tiene a la mano, pues se va con un juez y se presenta. El juez va a checar que este testamento efectivamente sea el que es válido y ya de ahí se continúa. Entonces, en este sería la fase 2, el reconocimiento de la validez. Se tiene que verificar que sea auténtico, que no tenga vicios, que no se haya hecho con coacción, con violencia, si hay testigos mejor, como había dicho. Y pasamos a la fase 3, que es la declaración de herederos y legatarios. Esto es mucho más sencillo en este juicio porque ya vienen estipulados. Tú al dejar un testamento tiene que a fuerza haber herederos y legatarios, sino para qué estás haciendo un testamento, ¿no? Entonces, al tener estos herederos y legatarios, ya habíamos dicho que son los herederos, pues reciben vamos a poner un ejemplo, reciben un pastel, los herederos van a recibir la totalidad del pastel a partes iguales o conforme se vaya estipulando, y los legatarios reciben, por ejemplo, una cereza del pastel, bien estipulado que van a recibir una cereza. Puede ser heredero y legatario al mismo tiempo, sí. O sea, puedes recibir tu parte de la herencia, más aparte pues que te hayan dejado alguna cosa en específico. Algo que me faltó decir al principio es que los herederos sí responden a los pasivos del decuyus. Sí responden con su parte de la herencia. Los legatarios no responden a menos de que así sea estipulado. Si no se estipuló así, están libres de responder los pasivos, o sea, deudas, con su legado. Bueno, al final se nombra un albacea, lo mismo que en la otra parte. Puede haber un albacea también estipulado en el testamento, sí puede haberlo. Se hace como en el otro juicio que ya expliqué, un inventario, un avalúo, se sanea la masa hereditaria una vez más y después de eso se hace la liquidación de deudas. Igual que en el primero, ya perdí mi... ¿Qué estaba usando? Ah, ya lo encontré.
Se pagan estas deudas, todo bien, todo sale bien, como debería ser. Ya sabemos que no es así, pero bueno, se vale soñar. Y ya después de que se sanea esa masa hereditaria, se hace la partición y adjudicación, como ya había dicho en el otro. Se distribuyen los bienes. Yo voy a poner un ejemplo de todo esto. Y lo voy a poner en esta fase, porque literalmente van en esta fase. Un ejemplo es mi abuela, mamá de mi mamá. Ella era dueña de la casa donde vivía con mi abuelo. Y había dejado como herederos a sus hijos. Son 6, creo. Y había dejado un candadito en donde decía que mi abuelo iba a poder vivir ahí hasta que falleciera. No se cumplió por una u otra razón, hay pleitos familiares y fallece mi abuelo. Por lo tanto, al final quedan como herederos mi mamá y mis tíos. Pues resulta que se van enfermando varios tíos, varias tías. Entonces van dejando como herederos a sus hijos. Ahorita están en la fase de partición y adjudicación, porque resulta, esa casa está en Yucatán, en Progreso, Puerto Progreso, Yucatán. Pues resulta que en las leyes de Yucatán todavía se respeta el partirlo por partes iguales en metros cuadrados. Y esos metros cuadrados son, se parten desde la entrada hasta el fondo. Y me parece que es de izquierda a derecha, pero no estoy segura. Entonces, el inmueble se divide por terreno, por metros cuadrados. Y hay un pleito porque varios de mis tías, sí son tías, pues están peleados con la familia. Entonces, como están buscando cualquier forma de molestar, pues no quieren, lo que quieren mis demás tíos es vender la casa, porque pues no les conviene tenerla así toda abandonada. Ya todo el mundo, ya nadie vive ahí, está abandonada, es Yucatán, las cosas en Yucatán que no se cuidan se pudren. Esa casa pues se está pudriendo. Y lo que pasa es que, pues si mis tías que quieren fastidiar no firman para que en vez de que se divida por metros se venda y el total de la venta pues se divide entre ellos, pues no se está haciendo nada. Ahí está el trámite parado por eso. Entonces al final nadie puede adjudicarse nada, nadie puede repartirse nada. Está no es ley, pero sí es una cláusula en el que, conforme a la ley de Yucatán, no el dueño de una parte le tiene que vender, si va a vender su parte se lo tiene que vender a los de al lado. Entonces, y como es por del más grande al más chico, mi mamá, que es la más chica, no le puede vender a mi tío que le quiere vender esa parte a él, porque él no es el que sigue de ella, o más bien ella no sigue de él. Hay 2 hermanos entre ellos 2, entonces pues no pueden vendérselo entre ellos. Y pues es una cosa muy triste porque esa casa, como todo lo que no se cuida en Yucatán, pues se está pudriendo. Muy triste verdaderamente. Entonces, supongamos que bueno, pasamos la parte triste y ya vamos a hacer ya pasamos esa parte, ya todo el mundo feliz, siempre sí se va a vender. Entonces lo que se va a hacer es repartir el total de esa casa. Pasamos a la fase entonces de entrega de bienes. Ya se materializa la transmisión de la herencia, se formaliza quién se adjudica qué, quién es dueño de qué, se cambian los nombres de los dueños y en teoría debería ser la parte feliz porque ya es la última parte, todo el mundo bien, todo el mundo en paz. Entonces, al final este juicio se supone que debería ser pues el que sería más fácil de realizarse porque se supone que ya están establecidas las cosas. Entonces, pues ya vimos que la información me ganó. Todavía no termino mi maquillaje, entonces vamos a hacer la magia de la edición y voy a terminar mi maquillaje. Y bueno, ese es el maquillaje final. Al final vemos que pues, es complicado tener cosas. No tengan cosas. No, la verdad es que lo mejor es, si si ya tienen cosas, tienen hijos, familiares, lo mejor siempre va a ser dejar un testamento
hay incentivos, hay el mes del testamento que es en septiembre, te hacen descuentos y pues siempre es mejor no dejarles problemas a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros padres, a nuestros abuelos con quien vivamos. Siempre es mejor no dejarles problemas al final de nuestras vidas. O pues en cuanto adquirimos algo, una casa, un coche, algo de valor o no de valor, pero que queramos que continúe dentro de nuestro contexto, nuestra familia, nuestros amigos. Siempre es bueno pues dejarlos bien estipulados, nuestros bienes, y dejar bien estipulado quién se lleva qué y quién no. Nos vemos.